que pretende ser, y así es nuestro claim o nuestro eslogan, es la comunidad de profesionales del deporte. O sea, nosotros queremos ser una plataforma de servicios para los profesionales del sector en el que, oye, tengamos la pata de información, la plataforma de contenidos, pero también queremos que haya una pata de inteligencia de mercado. Oye, que podamos ayudar a aquellas entidades deportivas que lo necesiten a tener una fotografía mucho más real del sector en el que se mueven en base a lo que ellos nos demanden. Queremos ser formación. Oye, queremos crear programas con webinars, con encuentros, con grandes jornadas. Queremos ser un agregador de servicios. Oye, que cualquier empresa que tenga una propuesta de valor para la industria del deporte, que podamos colaborar conjuntamente para dar ese servicio al conjunto de la industria y, sobre todo, y para mí lo más importante, lo que quiero, lo que queremos en las personas que estamos involucradas en el proyecto de Tu Playbook, es que no seamos una plataforma unidireccional. Yo creo que hay un punto que es importante y aquí te hago el zoom en España, que es donde tengo más datos en mi cabeza y así la gente lo entenderá mejor. En el caso de España, llevábamos 5 años de una inercia muy positiva en el que el negocio del deporte crecía a ritmos cercanos al 10%, por lo tanto, mucho más rápido que lo hacía el conjunto de la economía, pero ¿qué nos hemos encontrado con el COVID? A diferencia de otras industrias, el deporte es un producto perecedero. ¿Qué pasa con un torneo de tenis que tenía que disputarse en abril? Son pruebas que probablemente no podrán recuperarse. Por lo tanto, es un negocio perdido. ¿Qué pasa con aquellas cuotas del gimnasio, ¿no? Oye, si no hemos podido acudir, pues la ley que aprobó el gobierno era muy clara, ¿no? Oye, ese servicio que no se haya podido dar no se puede cobrar. Entonces, creo que estamos en un momento en el que si se está diciendo que la economía española va a caer un 13%, lo que se está preveyendo, y estos son datos del propio sector que los publicó ADES, que reúne a las federaciones deportivas, y de España Activa, que reúne al mundo del fitness, estamos hablando de una caída del negocio del 38% para 2020. Por lo tanto, estamos en una situación complicada para el deporte. Yo creo que va a salir, o sea, yo creo que es uno de los sectores más afectados del COVID, pero mi opinión personal es que también va a ser uno de los sectores que salga más potenciado, que no reforzado. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo creo que si algo ha quedado claro en estos 3 meses y pico que hemos estado encerrados en casa, es primero el valor que tiene el deporte para el bienestar de las personas. Por lo tanto, ¿cómo decirlo? Claramente la gente ha visto, mucha gente que no hace deporte ha visto la necesidad de hacerlo, por lo tanto, a medio plazo yo creo que el deporte se ha reforzado tanto que mucha gente que no hacía nada va a empezar a ejercitarse. Y después yo creo que hemos visto que el deporte es una de esas herramientas sociales que más influye en el estado anímico de una sociedad, ¿no? O sea, el gobierno de España, cuando anunció el regreso de las competiciones profesionales, no lo hacía, o sí que lo hacía en parte por el impacto económico que eso tenía en los clubes y demás, pero también ellos mencionaban, y en Inglaterra ha pasado lo mismo, un factor psicológico de que la sociedad ve que si vuelve el fútbol o vuelve el baloncesto, es que aparentemente empieza a volver la normalidad. Por lo tanto, yo creo que se está evidenciando que el deporte ya no es solo un motor económico, sino que puede ser un elemento de motor de transformación social. Tenemos que ir a 2015, o sea, hace casi 5 años, que fue la aprobación del Real Decreto de Venta Centralizada de las retransmisiones del fútbol español. Yo creo que aquello fue un hito, no por el simple hecho de que se puso de acuerdo a los clubes, sino porque el gobierno aprovechó la circunstancia de que tuvo que mediar para que ese acuerdo se produjera, para conseguir que el fútbol aceptara que parte de ese dinero repercutiera en el conjunto de la industria del deporte español. Por lo tanto, no solo se le daba una fuerte inyección de capital al fútbol español, que no era por el simple hecho de la centralización de los derechos, sino que también había mucho trabajo de la Liga en tanto que control económico, reglamento audiovisual para los estadios, pero aquello, digamos, que facilitó que se empezaran a cerrar contratos mucho más lucrativos y que de rebote parte de ese dinero repercutiera en el mundo de las federaciones. Por lo tanto, oye, que federaciones que venían muy tocadas del recorte de la inversión pública, porque veníamos de una crisis del 2008 que no se había recuperado la inversión en deporte como sí se había hecho en otros ámbitos de la administración, pues que eso
se subsanara. Yo creo que estábamos en un proceso muy... Y yo creo que de hecho la crisis del COVID lo va a acelerar, el proceso de profesionalización de las entidades menos estructuradas. Yo creo que en el fútbol esto ya se había conseguido. El mundo de las federaciones, que al final son las que se encargan del deporte base, ahí veíamos 3 velocidades, ¿no? Federaciones que iban muy avanzadas en ese nuevo giro, intentaban, pero que, hombre, que les faltaba todavía un poco de recursos, y luego las más pequeñitas, pues que, oye, que al final todo es más progresivo. Estábamos en un muy buen momento de profesionalización. Yo creo que todo el mundo había interiorizado la necesidad de mejorar las estructuras. Yo creo que esa dicotomía entre si es negocio o no es deporte ya se había acabado. La gente ya había entendido que cuando hablamos de profesionalizar la gestión no hablamos del deporte capitalista, sino que lo único que estamos hablando es de conseguir que el deporte pueda autofinanciarse. No es estable. O sea, la inversión extranjera en el deporte español está muy ligada a los clubes de fútbol. O sea, el año que hay una operación corporativa como la del Atlético de Madrid, pues la inversión extranjera en el deporte español se dispara. El año que llega un jeque saudí y compra la Almería, pues hay un repunte. Pero digamos que de los distintos segmentos que conforman la industria del deporte en España, el fútbol realmente es el único que está siendo capaz de atraer al capital extranjero. Sobre todo hemos visto el boom de China, ¿no? O sea, hace 10 años fue el boom de los norteamericanos, que sobre todo se fueron a la Premier League por una cuestión de mentalidad anglosajona y que en ese momento la Premier era la que mejor está estructurada en cuanto a modelo de negocio. Ahora es más bien inversión asiática, alguno de Oriente Medio, ya vemos que, oye, que Qatar y Arabia Saudí pues son los 2 países que más claro tienen que el deporte es una herramienta política a nivel de promoción internacional. Pero yo creo que al final hay 2 cuestiones que dificultan mucho la inversión extranjera en el fútbol, sobre todo en el europeo, que al final es el tema de los ascensos y los descensos. O sea, hablas con algunos clubes que tienen accionariado de dueños que también tienen franquicias en Estados Unidos, y la variable de la pérdida de categoría les cuesta mucho de asimilar a la hora de hacer un plan de negocio, ¿no? Porque, oye, me estás diciendo que de un año para otro podemos pasar de una facturación de 65 millones de euros, que es lo que más o menos se mueve en primera división, a una de 24 o incluso de 10, si estamos... Entonces yo creo que esa es una variable que yo creo que dificulta mucho la llegada de inversores que sí que tienen una vocación de rentabilidad de la inversión, y por lo tanto por esa razón que no hay tanto norteamericano en lo que es el fútbol español, porque a diferencia de Inglaterra la brecha entre primera y segunda es muy grande. En Inglaterra bajas a la segunda división y aún así los presupuestos son bastante considerables. Y luego otro problema que yo le veo es la cuestión de que el resto de segmentos no son tan atractivos, ¿no? O sea, es muy difícil encontrar a alguien que quiera invertir en el baloncesto español que no sea por una cuestión de mecenazgo. En el caso del fitness es que, por suerte, somos una potencia mundial en cuanto a conceptos. O sea, es muy difícil que haya una cadena internacional que pueda hacerse con el control de una cadena española, a no ser que sea una pequeña red que al final la reconvierta a su propia marca. Entonces yo creo que son factores que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en estas cosas y de ver si es negativo o positivo, que para mí tampoco es tan negativo que no haya inversión extranjera, en tanto que estamos hablando de que España es una de las grandes potencias a nivel deportivo. Por lo tanto, también es normal que haya mucho accionista de aquí que tenga el control y que de hecho lo que se plantee sea lo contrario, de oye, no, somos nosotros los que vamos a comernos el mundo. Y hemos visto el caso del Atlético de Madrid, oye, una franquicia en Canadá, otra en México. Tenemos el grupo Alavés Baskonia, que también ha intentado hacer sus adquisiciones y de hecho tiene varios clubes por Europa. El Barça en su momento, con la idea de una franquicia en la Liga de Estados Unidos, en la Liga Femenina de Fútbol de Estados Unidos. Yo creo que aquí es un poco al revés. Tenemos que interpretar y tenemos que incentivar, oye, que sea el deporte español el que sea capaz de plantar banderas en el extranjero.